Hola, ¿cómo están? Este es un video que voy a crear para explicar un poquito acerca de las guías de este segundo periodo, también como para empezar a retomar un poco las clases, porque hemos estado un poquito eh, perdidos, digamos, en el mes de agosto debido a la elaboración de los informes de desempeño, ¿verdad? Que teníamos. Bueno, la labor esta fue un poco eh, meticulosa y pues obviamente no teníamos el tiempo para volver a retomar las clases con ustedes. Estoy muy agradecida de volver a compartir con ustedes, aunque sea así por videos. Este, Tuve una mudanza, además de la elaboración de los videos, y por eso fue que no pude realizar reuniones virtuales en esta semana. Entonces, pues para poder retomar un poquito, decidí que entonces íbamos a por lo menos tener este espacio y ante cualquier consulta, con todo el gusto, ustedes saben que me tienen ahí a solamente el mensaje de texto por WhatsApp, ¿verdad? No siempre contesto inmediatamente porque tengo muchos mensajes por lo general. Y si no, pues también pueden hacerme la consulta vía Teams o vía correo electrónico, ¿verdad? Ya a ustedes les he indicado varias veces, si no ahora al final les vuelvo a compartir entonces esa información. Bueno, primero que todo, les deseo lo mejor, que estén en casita, que estén lo más bien posible. Ojalá eh, hayan estado un poquito más descansados que los profes en este mes. Este, y pues que ojalá también no estén con tantas complicaciones, porque obviamente lo de la pandemia, pues empezamos creyendo que iba a ser una cuestión de 1 o 2 meses, si acaso. Y bueno, ya básicamente sabemos que el curso va a seguir siendo de modalidad distancia o virtual, ¿verdad? También. Entonces, pues lo único que les puedo decir es de mi parte que tienen todo mi apoyo y ojalá ustedes aprovechen pues todos los insumos y los recursos que podamos brindarles para que no nos perdamos. Y lo más importante, pues mantener la comunicación, ¿verdad? En la medida de lo posible. Yo trato de comunicarme con todos ustedes, pero si ustedes tienen mi teléfono ahí a mano, me mandan, profe, acuérdense, créanme que se los agradezco mucho porque, bueno, además de estar ubicada en todas estas cosas, al igual que ustedes, pues también tengo familia, tengo casa, tengo cosas que hacer y obviamente esto también es un poco caótico, ¿verdad? Pero bueno, igual, siempre deseándoles lo mejor. ¿Cómo va a ser la dinámica de este segundo periodo? Esto también es importante, por eso quería compartir el video. Ya tuvimos, bueno, hoy tuve la oportunidad, de hecho, de eh, integrarme en una capacitación sobre cómo vamos a evaluar. Y sí, este segundo periodo va a ser un periodo de evaluación sumativa. Ya yo les había explicado a ustedes que la evaluación formativa, que fue con la que se hizo la evaluación del primer periodo, lo que interesaba es ver cuáles han sido sus avances entre un nivel inicial, intermedio y avanzado. Ahora, además de esto, ya podemos incluso utilizar una rúbrica que evalúe a nivel numérico por dónde está el trabajo que ustedes realizan. Entonces, lo que se ha acordado es que la evaluación va a tener un valor del 100% desglosado en básicamente dos cuestiones. La elaboración de las guías de trabajo autónomo que se han enviado durante todo el año, desde que, bueno, prácticamente desde que empezó este tema de la pandemia, eh, se van a contemplar como evaluaciones sumativas. En el caso a partir de dónde, del segundo periodo que contempla el MEP, que sería desde agosto hasta adelante. Es decir, entonces, esas guías de segundo periodo son las que se van a evaluar sumativamente para que lo tomen en cuenta. Va a tener un valor del 55% de la nota para, para contemplar. Y luego se va a hacer un instrumento de evaluación, que en mi caso es muy probable que sea un ensayo, ¿verdad? O una presentación oral, no sé, todavía no lo tengo definido, pero es muy probable que sea uno de estos dos mecanismos para el mes de noviembre, muy probablemente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ese instrumento de evaluación tiene un valor de un 45%. Entonces,
Eh, ¿Qué va a hacer ese instrumento de evaluación? No es un examen como ustedes tradicionalmente conocen, sino que va a ser otro tipo de evaluación, otra práctica diferente, que se va a contemplar todo lo que se ha visto dentro de este segundo periodo, básicamente, para no tener que recargarnos, tanto ustedes a la hora de hacer el trabajo, como mío a la hora de revisar. Entonces vamos a tratar de ser un poquito considerados en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que tomen en cuenta esos dos rubros de evaluación. Las guías tienen un valor de 55% y este instrumento tiene un valor de 45% para poder aprobar en el curso. Luego, pues algo que también vamos a tener que cambiar, porque bueno, debido a la complicación que hubo en todos los sentidos, porque esto realmente nos trastornó y nos transformó a todos. Obviamente no teníamos como un horizonte claro al inicio de cómo se iban a elaborar las guías, de cómo las íbamos a revisar, no teníamos comunicación, algunos ni siquiera sabían mi número telefónico para poder comunicarse. En fin, hubo una serie de vicisitudes y complicaciones que obviamente ameritaban que hubiera flexibilidad a la hora de entregar las guías. Entonces, por ejemplo, si yo decía, bueno, la guía se entrega de aquí a una semana, había algunos que no sabían mi número, me aparecían un día antes o el mismo día. Profe, yo no sabía que había que entregar guías, entonces si me da tiempo, obviamente, pues se contemplaba esa justificación. Pero ahora ya el MEP sabe que nosotros tenemos localizados a los estudiantes, bueno, la mayoría, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, les agradezco mucho que se respeten las fechas de entrega, porque la idea es que ustedes, una vez que entregan sus guías, nosotros empecemos de una vez a procesar esa información para que ya los informes no sean tan tediosos en cuanto a la hora de elaborarlos nosotros, de ustedes entregarlos a la carrera, que fue una cuestión que pasó mucho, ¿verdad? Como buenos ticos, todos ahí corriendo, y pues esa no es la idea, menos en diciembre, ¿verdad? En diciembre ustedes están seguramente con ganas de compartir con sus familias, igual que nosotros, entonces la idea es pues que no nos caiga todo el trabajo de golpe a ninguno, sino que vean que de una vez ya están las guías allí y ustedes vayan elaborándolas y vayamos al ritmo todos. Entonces, ojalá puedan contemplar ese pequeño e importante trabajo. Luego, pues, sí quiero recordarles que, bueno, en el caso del colegio nocturno, las guías se están enviando por WhatsApp, por Classroom y por Teams, ¿verdad? Además del Drive que comparten con el colegio. En el caso del colegio diurno, estamos trabajando mediante el blog del colegio y también mediante Teams y WhatsApp. Entonces vean que hay varios medios, además de que yo sé que en ambos colegios se está haciendo un listado de quienes reciben material impreso. Entonces, por favor, traten de verdad de mantenerse al día con esto de las guías. Vean que estamos buscando todas las maneras posibles para que lleguen a sus hogares estas guías y puedan realizarlas. En el caso de las guías que elaboré para este periodo, traté de no hacerlas muy recargadas y sí las hice un poquito repetitivas mientras llegaba el chancecito para poder sentarme con ustedes a explicarles de qué trataban estas guías, ¿verdad? Entonces, básicamente lo único, digamos, grande que había que hacer era la lectura de Fuente Ovejuna, que es muy importante, es una de las lecturas clásicas de la literatura española y que además yo les garantizo que en cualquier evaluación que vaya a realizar el MEP, allí va a haber alguna pregunta con respecto a este periodo literario y posiblemente con ejemplos de esta obra o con la obra de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o La vida sueño de Tirso de Molina, entre otras. Entonces, escogí esta porque considero que era muy apropiada para la lectura. Era una lectura que realmente no es tan larga como un Don Quijote de la Mancha y que se presta para muchas cuestiones que podamos analizar. Entonces, no sé, vamos a empezar de una vez con eso. Voy a compartirles pantalla eh, para que podamos realizar la clase como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, inicio. Yo les voy a dejar además en el grupo de WhatsApp, en el Teams, ¿verdad? En todo lo posible, un enlace
que yo creo que ya les había dejado incluso en la guía número 6 en el caso nocturno y en la número 3 en el caso del diurno. Vamos a contemplar entonces en esta presentación lo que es la obra de Fuenteovejuna y el siglo de oro español, que como les digo son elementos clave dentro de una valoración posterior, llámese prueba de bachillerato o llámese pruebas alternas, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante, pero para que sepan, esto es una buena base que vamos a necesitar. Bien, aquí yo les tengo la reseña animada, que como les digo, no la voy a compartir ahorita porque estoy tratando de que ustedes la tengan allí. Ya esta ustedes la pueden ver y además por aquello que haya problemas de audio o lo que sea, entonces pues ahí la van a tener. Me pareció que era muy oportuna porque es con dibujitos, así como lo ven. Una explicación breve de qué trata la obra. Por aquello de que usted por A o por B lo leyó y no entendió algo, o está trabajando, o está teniendo problemas y le ha costado, pues entonces pues tratar de mantenerse al día. Ahí está. Entonces les voy a dejar esta reseña, ¿verdad? Más que todo recordarles, digamos, que lo que trata es que Fuenteovejuna es una aldea pequeñita, es un pueblito, ¿verdad? En España, que está bajo el dominio del comendador Fernán Gómez de Guzmán. Este personaje es un personaje que abusa del poder, ¿verdad? Aprovechando que es el comendador, y no respeta leyes, no respeta a las personas, se comporta realmente como un hombre cruel, es misógino, realmente no respeta a las mujeres, no respeta tampoco a las personas y todo lo toma por la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los personajes de este pueblo, ¿verdad? Se van viendo poco a poco molestos ante todas las injusticias que van ocurriendo y van molestándose. Entonces, aquí hay dos personajes que me llaman la atención. Básicamente podríamos decir que son como los protagonistas. El antagonista sería en este caso Fernán Gómez de Guzmán. Recordemos, antagonista es aquel que tiene una fuerza contraria al protagonista, ¿verdad? Entonces, el que va a generar un conflicto. En el caso de Laurencia y Frondoso, son los dos personajes que me interesan, ¿verdad? Ellos están enamorados y están decidiendo casarse, ¿verdad? Porque Frondoso es un personaje valiente, con mucha fortaleza, etc. Laurencia es una mujer realmente muy intrépida, bastante inteligente, y de hecho su monólogo es uno de los monólogos más importantes de la historia de la literatura, y de hecho podemos decir que es un monólogo feminista que realmente busca erradicar cualquier injusticia social. Entonces es muy interesante, ojalá lo puedan encontrar y leerlo. El problema aquí radica en que el comendador quiere como objetivo sexual, y en este caso como un objeto propio, como un trofeo de él, poseer a Laurencia. Entonces, el Frondoso intenta salvarla de las garras de Fernán Gómez, y él enfadado lo manda a prisionar, ¿verdad? Y toma a Laurencia para encerrarla en su castillo. Entonces, cuando ella regresa, da este discurso que les comentaba a todo el pueblo, y el pueblo ya molesto, y además con esta situación de esta violencia contra Laurencia, el pueblo se enoja y, cansado de esta crueldad, decide entonces asesinar al comendador. Y se reúnen con piedras, hachas, hechuzos, y se van todo el pueblo armado a buscar a este tirano, que finalmente logran entran a la casa, ¿verdad? Y salen con la cabeza del comendador. Una vez que ocurre este asesinato, ¿verdad? Coincide todo el pueblo en no decir una palabra de quién asesina al comendador, sino que lo que deciden es decir que fue Fuenteovejuna el asesino de este tirano. Entonces, bueno, un criado logra escapar, ¿verdad? Y cuando escapa, solicita que los reyes juzguen a este pueblo del asesino. Entonces, el asunto es que con todo y que llega un verdugo y todo los trata de
de buscar por la fuerza quién fue el asesino. Todos, adultos, ancianos, niños, todos dicen lo mismo, Fuenteovejuna lo hizo. Entonces, cuando logran al final suplicar el perdón a los reyes, ¿verdad? Ellos, los reyes católicos, absuelven al pueblo logran incorporar esta villa como parte de la corona española, ¿verdad? En ese tiempo, vamos ahorita luego a ubicar un poco el contexto. Y entonces, pues básicamente es como el argumento principal de la obra. No voy a entrar en mucho detalle porque, como les digo, trato de que sea algo muy, muy breve. Pero es muy importante tomar en cuenta para esta obra el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, recordemos que el contexto es todas esas situaciones que hubo alrededor de esta obra que hacen que entendamos mejor de qué trata. Entonces, el siglo de oro español básicamente es un periodo muy importante y que marca también esta obra. Es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el siglo de oro o siglo de oro español también es el periodo más importante, digamos, de florecimiento de las artes, de la literatura en España, y también fue un periodo de florecimiento incluso económico de España. Hay varios acontecimientos fuertes dentro de la historia de España que marcan este periodo, pero se considera como la publicación de la gramática castellana de Nebrija, ¿verdad? En 1492, y también la conquista de América, ¿verdad? La llegada de Colón al Nuevo Mundo, también en la misma fecha, como los eventos que marcan el inicio de este periodo. Posiblemente ya por ahí de 1630 aproximadamente es como que se marca el cierre de este periodo de siglo de oro, con la muerte, si no me equivoco, de Tirso de de Calderón de la Barca. Entonces, este periodo, que es prácticamente un centenario, ¿verdad? Un siglo, es muy importante a nivel literario. No solo para España, sino a nivel universal, es una marca bastante importante. Bueno, en este periodo, entonces, como les decía, España está unificándose en una sola corona. Anterior a eso, lo que había era pequeños pueblos o era una historia feudal lo que había. Vamos a encontrar pequeñas zonas feudales donde había un comendador o alguien, ¿verdad?, que tenía el poder sobre esa villa o esas villas. Y en el caso de los reyes católicos, lo que hacen es que van unificando y conquistando poco a poco cada uno de estos espacios feudales y los van convirtiendo en una sola nación, ¿verdad? Entonces, la llegada de los reyes católicos es muy importante porque logran unificar no solamente lo que es la parte territorial de España, sino también la consolidación de la lengua española. Ya anterior a eso encontrábamos una serie de lenguas, todavía incluso hay variedades, pero que se unificaran como una sola y que además le dieran una validez imperial, por decirlo así, es este proceso de nacionalización, por decirlo así. Además, recordemos que con la conquista o el descubrimiento de este nuevo mundo, España se convierte en un gran imperio, porque resulta que lo que es América, más España, más otras tierras que van colonizando, comienza a convertirse en un imperio sumamente grande que además tiene una serie de riquezas. Entonces, todo esto es importante para tomarlo en cuenta dentro de esta obra de Fuenteovejuna. Entonces, entendemos por qué es tan poderoso el resultado de este pueblo uniéndose, ¿verdad?, a la corona española. Porque saben que entre un comendador y estos reyes hay mayor poder por parte de los reyes españoles, ¿verdad? Entonces, es una manera de justificar, ¿verdad? O veámoslo así, es un justificante del asesinato del comendador Fernández Gómez. Entonces, es muy, muy importante tomar eso en cuenta. Con respecto a la literatura del siglo de oro, como les digo, es un periodo único en España, donde se alcanza un esplendor de las letras increíble a nivel universal, ¿verdad?
porque, como les digo, marcan la unificación del castellano, del español como un idioma, y a partir de ahí vemos un gran desarrollo de la lengua. Entonces también hay que tomar en cuenta esto como algo que va a marcar esa pauta. Dentro de la literatura española tenemos varias tendencias, pero así que remarque más importantes tenemos la novela picaresca, por ejemplo, que tenemos protagonizada por pícaros, dice allí, o sea, jóvenes pobres, como en el caso de el, el Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Que es un personaje sumamente picaresco, ¿verdad? Y que además dice que se aprovechan de esa situación y de su ingenio. Pero también tenemos otro tipo de novela, que es la novela, bueno, en este caso es mofa, es una sátira de la novela caballeresca anterior a esto. Y en este caso, la que voy a rescatar aquí es la obra del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Además de que pauta esta sátira, también es muy importante a nivel literario e histórico porque a partir de estas novelas que se marca lo que se conoce como la narrativa moderna, ¿verdad? O sea, lo que conocemos como la novela moderna en la literatura. Entonces es sumamente importante, aparte de los temas y asuntos que maneja, ¿verdad? Entonces cabe recalcar también esta importantísima obra. Luego tenemos lo que era la poesía ascética y mística. ¿Por qué? Porque otra cuestión importante, vean que hablé anteriormente de los reyes católicos, ¿verdad? De la reina Isabel y rey Fernando de Aragón. Algo que es importante también tomar aquí en cuenta es que la Inquisición tenía un gran poder. Y el arraigo del catolicismo dentro de esta cultura también era sumamente importante. Y entonces, pues vamos a encontrar también escritores religiosos. En este caso, Santa Teresa, ahí les puse un ejemplo de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Sobre un poemita referido a esta temática religiosa, ¿verdad? Que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Entonces, eran sumamente característicos también este tipo de poetas dentro de este periodo del siglo de oro. Luego tenemos también dentro de las tendencias de la literatura del siglo de oro, lo que es la sátira, ¿verdad? Bueno, ya les comenté que en la narrativa teníamos al Quijote de la Mancha. Tanto en la poesía como en la narrativa, en la dramaturgia, vemos esa sátira que básicamente es como una burla al clasicismo, ¿verdad? A lo que era perfecto, ¿verdad? Entonces vemos como esa burla hacia esos grandes nobles, anterior a eso, digamos, se buscaba mucho la perfección dentro de la estética. Entonces, como los clásicos, ¿verdad? Como el periodo clásico que se vio, por ejemplo, con la obra La Odisea o con la obra Edipo Rey, ¿verdad? Que tratan de que sean perfectas, que el vocabulario sea magnánimo. Aquí ya más bien empiezan a jugar con eso, a burlarse de esto, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en este periodo español más bien un juego con las palabras. Francisco de Quevedo, por ejemplo, Luis de Góngora son dos grandes exponentes de la sátira. Este es un fragmentito de un texto de Quevedo que dice, ¿piensas tú que la lindeza, el rico cabello y barba, las acciones femeniles y las femeniles galas vencen a todas las mujeres? Pues más a muchas agrada un mancebo como tú, robusto de cuerpo y alma. Entonces aquí ya vemos como un juego en cuanto al tema de la estética, qué es lo que realmente llama la atención, esto o esto, ¿verdad? Entonces ahí se ve en ese pequeño fragmento. Luego, dentro de estas tendencias, también tenemos el tema de la comedia. Particularmente en el teatro es donde vemos esta exposición dentro del siglo de oro, ¿verdad? Hubo, por ejemplo, más de 400 obras compuestas de renombre que van a pasar dentro de esta historia universal de la literatura a partir de la comedia, ¿verdad? Entonces, para que se tome en cuenta. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, uno nada más lo conoce por autor del Quijote de la Mancha, pero también tiene muchos entremeses teatrales, cómicos, ¿verdad? Bastante importantes. Además de tener Quevedo también, Francisco Quevedo también tenía obras de comedia.
Y vamos a encontrar esto en muchos autores de Siglo de Oro. Bien. Con respecto a las características propiamente de la literatura, ¿verdad? O de la estética que vamos a encontrar en el Siglo de Oro español, bueno, primero, algo que es muy importante son los temas. Hay de todo tipo, temas universales relacionados con la literatura antigua o clásica, relacionados con la historia. De hecho, Fuente Ovejuna es una obra teatral basada en hechos reales, ¿verdad? De hecho, fue creo que en 1476 que ocurren estos hechos en la aldea de Fuente Ovejuna, y de allí es que Lope de Vega se basa para escribir luego su obra Fuente Ovejuna. Entonces, vean qué elementos históricos se toman dentro de estas características temáticas, temas de la mitología, de la religión, de la magia, leyendas también, temas cercanos a la sociedad, al pueblo también. Situaciones muy de la vida cotidiana se toman dentro de los asuntos que se tratan dentro de la literatura de Siglo de Oro. El tema del honor es un tema muy importante dentro de la literatura del Siglo de Oro. De hecho, vean que es un tema tan importante en Fuente Ovejuna, que es el punto que genera, ¿verdad?, la justificación del pueblo para asesinar al comendador, ¿verdad? El comendador intenta perpetrar 2 violaciones en la obra, al menos, que son parte de esa honra, ¿verdad?, que se maneja dentro del ideario, digamos, de la sociedad. Entonces, es un recurso muy de sentimiento de valía, de dignidad de la persona, y se manifiesta, ¿verdad?, a nivel social e individual en las obras. También vemos que se maneja mucho la mezcla entre lo trágico y lo cómico en la obra, sobre todo en el teatro español, pero sí es algo que vemos. Y vemos también un juego bastante interesante entre el juego del uso culto de la palabra y el juego popular o cotidiano, aunque se acerca un poquito, en el teatro se acerca un poquito más a lo cotidiano, al pueblo. De hecho, el teatro comienza a acercarse más hacia el pueblo, aunque quienes son los que propician el desarrollo de estas obras son los reyes o los nobles. El pueblo comienza también a participar más de estas obras. Entonces, vamos a encontrar como esas contrariedades de ver en algunas obras un texto bastante culto y en otras más bien sumamente popular, ¿verdad? Porque más bien se va a acercar más hacia lo cotidiano. Bueno, eso sería con respecto a lo que va en esas guías. Yo voy ahorita en este momento, a compartirles las guías de trabajo, básicamente para que terminemos de aclarar si hay alguna duda, pues la puedan corregir en esta semana, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que en esta guía yo les puse las fotografías, en este caso de los reyes católicos, ¿verdad? Y una cuestión aquí de lo cotidiano que se maneja dentro de el periodo barroco, ¿verdad? O del siglo de oro. Entonces, eso era lo que puse. Luego había un ejercicio de comprensión lectora, igual basado en la obra Fuente Ovejuna. Todo lo que hemos venido haciendo en estas guías ha sido, bueno, en las guías de segundo periodo, ha sido sobre Fuente Ovejuna, siglo de oro. Entonces, características del lugar en donde ocurre, descripción de personajes, que no se puede hacer si no es basado en la lectura de la obra. Ya yo les había dejado allí el PDF o los enlaces de PDF para que pudieran leerlo. Esto es cuestión de interpretación literaria, o sea, ustedes interpretan a partir de lo que leen, entonces no se puede batear. Luego, una línea del tiempo muy importante, ¿verdad? Sobre cuáles son los acontecimientos que ocurren en la obra, ustedes van anotándolos allí, los más importantes que van a desencadenar el conflicto final. Y luego viene un cuadro en donde se completa los actos de Laurencio y de Frondoso, que como les decía, son 2 personajes vitales en la obra de Fuente Ovejuna. ¿Qué consecuencias positivas hay de esos actos que realizan? ¿Qué consecuencias negativas hay de los actos que realizan? Y la opinión de ustedes propiamente sobre los actos. Ojo, porque ya aquí eso es algo importante. Si les pide la opinión de ustedes, a la hora de revisar, si me encuentro 15 guías con la misma respuesta, evidentemente es fraude. Entonces no voy a tomar esa respuesta como tal, se anula.
Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque si la pregunta dice, ¿cuál es su opinión? Quiero su opinión. Entonces, tengan el agrado y la molestia de, por favor, opinar ustedes, ¿de acuerdo? Una opinión es algo muy personal. Entonces, lo voy a tener muy en consideración. Luego, unas preguntas acá sobre la lectura en sí, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Esto de la discusión, pues obviamente lo veríamos en una reunión más adelante, ¿verdad? De qué es lo que opinan sobre esa relación que pueda haber entre Fuente Ovejuna y el contexto de nosotros. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta en una reunión virtual para que lo tengan allí. Y esta sería la evaluación que ustedes van a hacerse. Ojalá puedan hacerlo lo más. Si ustedes ven que lo que están haciendo es copiándole a un compañero, no, ni se compliquen poniéndose en avanzado, que uno puede saber si están copiando o no. Yo no quiero discutir eso con ustedes, creo que es un trabajo que nos ha costado a todos realmente estar en la casa y tratar de poder estar en casa descansando y al mismo tiempo de poder brindar el trabajo, pues es algo que es muy personal y pues les agradezco mucho que se tomen la tarea de hacerlo. ¿Verdad? Más que estamos en un tiempo de bastante crítica, entonces pues o sea, es un tiempo muy crítico para estar ahí discutiendo temas que creo que ya ustedes pues pueden manejar bastante bien. Luego, en la siguiente guía les entregué ya propiamente lo que era el contexto, ¿verdad? De lo que era el siglo de oro español. Ven, si era Pedro Calderón de la Barca, casi les digo Tirso de Molina, era otro autor español muy importante. Y vienen ahí unas reseñas sobre este importante siglo, como les comentaba, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen la lectura, resaltan las ideas centrales o hacen la reseña según. Ahí les puse imágenes de lo que era la pintura, la escultura y la arquitectura del siglo de oro español, ¿verdad? Para que lo tomen allí como una base de referencia. Luego les puse unos videitos, ojalá los puedan ver, para que se apoyen con respecto a esto que estamos hablando. Y también, pues, la práctica básicamente es de lo que acabo yo de hablar y de lo que aparece en estas guías, qué elementos pueden encontrar del siglo de oro en esta lectura de Fuenteovejuna, en esta pequeña lectura del Quijote de la Mancha y en esta lectura de la obra La vida sueño. O sea, son 3 obras distintas de siglo de oro, pero que pueden tener elementos en común de lo que hemos hablado ahorita. Y nuevamente se hace la valoración. Y la última guía, que es la más nuevita, ya aquí es hablando propiamente sobre el teatro de siglo de oro, ¿verdad? El contexto de siglo de oro, ¿verdad? Y el contexto sociocultural y de la comedia nueva, de esta comedia de Fuenteovejuna, cómo se marca. Luego sobre la obra en sí de Fuenteovejuna, nuevamente para retomarla y reforzarla. Y luego ejercicios relacionados con respecto al análisis de la obra, pero vista desde la perspectiva del colectivo de los personajes, desde descripciones de otros personajes que están allí en la obra, y sobre ya meramente lo que es análisis de lectura, ¿verdad? Y el análisis, pues obviamente se basa a partir de lo que ustedes procesaron de toda esta información. Todas estas 3 guías se hicieron basadas en el proceso de lectura o las fases de lectura que enmarca, el MEP dentro de lo que tenemos que hacer a la hora de analizar. Voy a repasar rápidamente para que entendamos por qué las hice de esa manera, estas lecturas. Bueno, resulta, voy a ponerlo acá para compartir. Resulta que recordemos que el proceso de análisis de una lectura, de acuerdo con lo que nos plantea en el MEP, es de 4 fases. Esas 4 fases vamos a, o sea, cuando yo voy a leer, leo procesando distintas formas esa lectura. De allí que todos los que leamos diferente y de allí que no puedo esperarme la misma respuesta de todos porque evidentemente todos pensamos o interpretamos de manera distinta. Entonces, la fase natural va a ser esa
primera fase de donde vamos a empezar a leer el texto y lo entendemos o no lo entendemos. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera intervención a la lectura la vamos a llamar fase natural. Cuando yo agarro el texto, veo imágenes, veo la portada, veo el título, que me dice a mí el título de qué creo yo que va, cuando hago preguntas predictivas, así se llaman, que yo voy leyendo el título y digo, ¿de qué creo que va a tratar Fuente Ovejuna? Fuente Ovejuna, ¿será algo que tenga que ver con ovejas, o una fuente, o un lugar, o una persona que se llame así? Entonces ya yo empiezo a hacerme una serie de preguntas, de predicciones de lo que va a pasar más adelante. Esto siempre es muy importante hacerlo, ojalá siempre lo hagan cuando van a leer cualquier texto. Llámese obra de teatro, novela, artículo de periódico, anuncio publicitario, película, siempre funcionan las predicciones, porque me van ayudando como a ir descifrando los códigos que me va dando la obra. Entonces, el analizar el título siempre es muy importante. Ojalá lo agarren y digan, ok, vamos a ver de qué trata, de qué creo yo que va a tratar, y puedo rayar y decir, bueno, va a tratar de esto, de esto, de esto. Esa parte entonces es la fase de lectura natural, la fase natural. Dentro de esa fase natural, vean que yo hablé de paratextos. Entonces, cuando hablamos de paratextos, nos referimos a lo que es la parte gráfica y verbal. Pero, digamos, en el caso de la parte gráfica, nos referimos a la portada, a la tapa de la portada, a la contratapa, a la solapa y las ilustraciones. Todos los elementos que están alrededor que tienen que ver con imagen, ¿verdad? Pero la parte verbal se va a referir al título, si hay subtítulos, si hay dedicatorias, epígrafes, cualquier otro texto alrededor de la obra, todos esos elementos son para textos verbales. Entonces, estos, observarlos y pensar de qué pueden darme pistas, es un inicio de una fase natural, para que lo tomen en cuenta. Luego tenemos la fase de ubicación, que es cuando ya yo comienzo a ver, ok, el contexto, por ejemplo, el siglo de oro, qué características tiene, qué movimiento, bueno, el movimiento sigue siendo el siglo de oro, el periodo barroco, el autor, que en este caso sería Lope de Vega, el género literario, pues sería drama, entonces qué características del drama encuentro allí, cómo es el autor, qué cosas vivió el autor, todas estas cuestiones que comienzo yo a preguntarme y que a la hora de leer me van a dar más pistas. Entonces, esto es vital. Por eso yo les estuve dando en cada una de las guías estos elementos. Luego viene la fase analítica. ¿Qué significa? Bueno, cuando yo comienzo a ver por qué esta obra pertenece al drama o qué elementos propios del drama encontramos, cuáles son los personajes, qué descripción les puedo dar yo a esos personajes, si hay un narrador, cómo es el narrador, cuál es el estilo que maneja la obra, el tono con que se dicen las cosas, cómo son los espacios, cómo es el lugar, cómo vive la gente en ese lugar, el estudio morfológico, bueno, las palabras, ¿qué frases comienzo yo a ver importantes? Por ejemplo, si yo les puse, lea este fragmento, ¿por qué yo les puse ese fragmento? Porque tiene un valor. Entonces, agarran y revisan las palabras, ok, ¿qué elemento importante tiene este texto que la profe me está dando? O que yo encontré y digo, mira, esto está muy interesante. Entonces, cuando yo resalto una idea, es porque hay un valor dentro de las palabras. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Temas o subtemas que se desarrollan. Por ejemplo, el tema de la violencia de género es un tema que está ahorita muy al borde, lo hemos tocado, digamos, a nivel nacional como contexto, y está muy claro dentro de la obra de Fuente Ovejuna. Entonces, perfectamente podemos trabajarlo como una relación dentro de una obra que se escribió hace 600 años, ¿verdad? Perdón, hace casi 600 años, y que estamos viendo que en el 2020 seguimos tocando un mismo tema, que no debería pasar, pero bueno, ahí está, ¿verdad? El tema de la tiranía, ¿verdad? De cómo hay abuso de autoridad. Yo creo que todavía podemos ver ciertos vínculos del abuso de autoridad en muchos contextos. Entonces, vean que hay temas ahí que todavía nosotros seguimos comentando. Entonces, ojalá lo puedan observar dentro de la obra.
Visión del mundo del narrador y de los personajes. ¿Cómo piensa ese narrador o cómo piensa el personaje sobre X temas, verdad? ¿Cómo los maneja? ¿Está bien o no? Por ejemplo, el tema del homicidio. ¿Está justificado el homicidio? O sea, si nosotros como pueblo matamos a alguien, ¿lo justificamos o no? Es también un tema que podemos trabajar dentro del espacio ético. ¿Es correcto lo que hizo el pueblo o no es correcto? ¿Pudieron haber encontrado otros mecanismos o no? ¿Actualmente existen otros mecanismos para no llegar a eso o tenemos que llegar a eso, sí o sí? Entonces vean que el poder cuestionar todo esto es muy rico y es parte de una fase de análisis. Entonces ustedes ahí lo tendrían muy claro. Luego viene ya donde ustedes comienzan a explicar, a opinar, a interpretar. Todo esto viene dentro de la fase explicativa e interpretativa. Ahí ustedes cómo van a opinar o cómo van a explicar o cómo van a interpretar con argumentos. O sea, yo no puedo llegar y decir, es que es mi opinión. No, es mi opinión porque tengo estas bases que fundamentan lo que yo digo. ¿Ya? Porque tenemos que tener claro que debemos de ser lo más objetivos posible cuando tratamos de eh, analizar un texto, ¿verdad? Tener claro los intertextos también. ¿Qué es un intertexto? Bueno, que hay otros textos dentro del texto. En este caso, el intertexto es histórico. ¿Por qué? Porque la obra está basada en un hecho real. Entonces, ese hecho real es el intertexto, ¿verdad? El interdiscurso, evidencias de otras voces dentro del texto. El discurso religioso se ve en la obra, político ni hablar, ¿verdad? Porque además estamos demarcando un punto político muy importante dentro de la historia de España. Entonces, vemos cómo se está consolidando España como nación y como imperio, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver un interdiscurso bastante interesante. Cogniciones, que se refiere a aquellas evidencias de creencias, opiniones, los prejuicios, los estereotipos que se encuentren en la obra. O sea, aunque veamos personajes tan malos como Fernán Gómez de González, no quiere decir que porque yo lea que Fernán Gómez puede hacer todo eso, yo voy y lo voy a hacer. No, no. Yo puedo perfectamente, dentro de mi cognición, tener claro que eso es un, un estereotipo, una forma de creer de él, de que eso es correcto. Sin embargo, para mí no lo es, porque ya conozco sobre derechos humanos, conozco sobre procesos históricos, conozco sobre una serie de cosas que no ocurrían en ese tiempo, pero que ahora sí. Entonces, ese aprendizaje, esa cognición que yo tengo ya, a mí me sirve para valorar más lo que estoy leyendo. Los mitos, bueno, evidencia de relatos tradicionales, acontecimientos extraordinarios, sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, en obras como La Odisea o como Edipo Rey, tenemos que la mitología griega de los dioses griegos es vital para comprender. Entonces, eso me ayuda a interpretar y explicar mejor el texto. Los símbolos, qué elementos marcan y hacen referencia, ¿verdad? A cosas muy significativas dentro de la obra. Esos son los símbolos, ¿verdad? Pueden ser una frase, una metáfora, ¿verdad? Una alegoría que tiene un valor. Entonces, eso hay que buscarlo y no es tan fácil. Hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Luego el contexto, que ya les hablé, ¿verdad? De cómo esas prácticas sociales que se dan en la obra, cómo piensan los personajes, cómo son, qué actividades realizan, cómo realizan esas actividades. Son, por ejemplo, cómo piensan, cómo opinan al respecto de diferentes temas, cómo son las costumbres de un pueblo. Los podemos ver todo eso dentro de Fuente Ovejuna a partir de lo que leemos y cómo reacciona ese pueblo. Entonces ya sabemos que es una aldea. Entonces una aldea, ¿usted cómo ve una aldea? Bueno, algo totalmente diferente a una ciudad, ¿verdad? Eh, elementos donde vemos gente campesina, humilde, que posiblemente trabaja en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que esas son prácticas sociales que son importantes dentro de la obra. Bien, luego pasamos, esta es la fase explicativa e interpretativa, también tenemos lo que hablábamos ahorita de valores que tienen dentro de esa sociedad, elementos que ya habíamos visto sobre la parte política, social y cultural. Bueno, las filias y fobias, es decir, qué, qué
encontramos dentro de la posición del enunciador, llámese el personaje o el narrador, ¿verdad? Frente a ese mundo que se muestra, ¿verdad? ¿Cómo es su tono para criticar o hablar de ese espacio? ¿Qué estrategias se utilizan para hablar? Entonces, por ejemplo, ¿qué estrategia se utilizaría para justificar la muerte del comendador, ¿verdad? Bueno, la retórica empleada, se utilizan recursos, por ejemplo, metáforas, símiles, prosopopeyas, hipérboles, alegorías, sátira, ironías, etcétera, ¿verdad? Y bueno, también aquí se incluye lo que ustedes como lectores opinen al respecto. Eso también es muy importante. Bien, eso entonces sería de mi parte con respecto a las clases que hemos tenido pues un poquito retrasadas, como les comentaba, pero creo que ya es un poquito más claro. Entonces, si ustedes ya me enviaron las guías, pero consideran que quieren revisarlas, revísenlas y me ponen ahí reenvío con correcciones de la guía número tal, ¿verdad? Nuevamente a mi correo electrónico, y a mi, o al Teams o al, ¿cómo se llama? O al WhatsApp. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Les recuerdo así rápidamente mi número de teléfono, que no me sé. Entonces ya les voy a dar el número. Voy un segundito porque acá está. Se me perdió. Es el 8860 8860-0279. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por si necesitan que los incluya en el grupo de WhatsApp o por si tienen alguna consulta, a ese número 8860-0279. Mi correo electrónico, vean, yo pues tengo 2 correos electrónicos, el oficial del MEP, que se puede enviar perfectamente. Sin embargo, para efectos de revisión, me he dado cuenta que es más fácil revisarlo desde el de Gmail. Entonces, pues si me lo pueden enviar a profemailingvargas@gmail.com, pues se les agradece mucho. Si no, pues el del MEP, que sería mailing. Bueno, Mailing Vargas, profe Mailing Vargas, ese mailing va MEYLIN. El del MEP va mailing, como aparece en mi cédula, entonces de ni modo. MEILYN, o sea, se invierten la así. mailing.vargas.varela@mep.go.cr. Ese es el correo MEP. También lo pueden enviar por Teams. De hecho, en Teams lo estoy subiendo como tarea, lo pueden subir como respuesta a la tarea, o bien me lo pueden mandar como un chat personal, cualquiera de las dos formas. Por WhatsApp no los estoy recibiendo. ¿Por qué no? Bueno, porque resulta que tengo muchos estudiantes, entonces ya me saturaron el teléfono, tuve que llegar y limpiarlo y había cualquier cantidad de fotografías que me estaban saturando el espacio. Entonces, pues por una cuestión de consideración de que el teléfono más bien es de uso personal y que además en los correos electrónicos queda de evidencia, ¿verdad? Que ustedes me enviaron la guía. Entonces yo preferiría que sea por correo electrónico o por alguno de estos medios que hemos trabajado. Bueno, en el caso del nocturno, Classroom también es otra forma, entonces para que lo tengan ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Espero que estén bien, que pasen muy bonitos días y que puedan estar con sus familias, compartir, recordar que lo más importante ahora pues es estar a salvo, ¿verdad? Y tener mucha fe de que salgamos de esta, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte eso sería. Entonces, muchas gracias.